El programa el día de hoy fue la segunda jornada del paro de transportistas. Hubo movilizaciones como nunca, por segundo día hubo un montón de policías en las calles, resguardando las calles de Lima, hubo helicópteros, en fin, pero no para cuidar a la ciudadanía, sino para evitar que los protestantes circulen por algunos sectores. Entonces, la pregunta es, el Ejecutivo en realidad no está pensando en resguardar a la ciudadanía, sino en evitar las movilizaciones y las protestas. Para eso sí le sobra policías, ¿no? El ministro del Interior sale el día de ayer con una gran mentira, que la hizo a propósito, porque esa finalmente, ¿no?, la intención de decir que el 72%, ¿no?, de extorsiones bajaron con los estados de emergencia. No lo hizo por casualidad o que se le salió, no, lo hizo a propósito. Y el día de hoy después se termina rectificando y dice que no era el 72%, sino el 72%. Así es este gobierno, desinformando a todos. Vamos a conocer cuál es la posición de la sociedad civil. La posición de la sociedad civil en torno, pues, a toda esta situación que aqueja al país, porque el Congreso de la República tampoco quiere derogar la ley de crimen organizado. No lo quiere hacer pese a las exigencias y los reclamos que existen de los gremios y sobre todo de la ciudadanía. Me acompaña esta noche el señor Eusebio Burga, miembro de la sociedad civil, con quien voy a conversar en torno a este tema. Señor Eusebio, muy buenas noches, bienvenido, un gusto tenerlo. El gusto es mío, Carlos. Ten muy buenas noches y muy buenas noches a todo tu público televidente. Muchísimas gracias por estar esta noche en el programa y quería empezar primero. ¿Cómo toma usted estas paralizaciones? ¿Cree que la sociedad civil ya empieza a despertar del letargo? Es de mucha importancia. Realmente llaman letargo a un estado de observación, de procesamiento por parte de la sociedad civil en relación a lo que se viene dando. Y realmente es nefasto lo que está haciendo las instituciones del Estado, en el caso del Ejecutivo y del Legislativo, para socavarlo. Están socavando las instituciones del Estado y están normando en función no de los intereses del desarrollo de una sociedad republicana, con un Estado, entre comillas, democrático, porque no hay una democracia. Se está implementando un Estado fascista. Eso se está implementando en nuestro país y de manera sistemática. El debilitamiento de instituciones que son poderes del Estado, como el Poder Judicial, es gravísimo. El Ministerio Público, como parte de lo que es el poder de justicia. Y otra de las instituciones que tiene que ver con el sostenimiento del propio Estado, que es las fuerzas policiales y las propias fuerzas armadas, están siendo socavadas. Y están siendo socavadas por quienes manejan el Estado, por dos de los poderes que tiene que ver el Ejecutivo y tiene que ver con el Legislativo. Nefasto, porque tiene esto como parte del proceso de desarrollo que está siguiendo la demoliberalidad. Pero la demoliberalidad en su proceso económico, por ejemplo, ya dejó de ser ese proceso de libre concurrencia para pasar a ser la etapa en que se vuelve parasitaria y se vuelve agonizante, que es la etapa imperialista y que tiene que ver con las privatizaciones. Hay dos sistemas que se juegan en los sistemas de gobierno, ¿no? El sistema de gobierno privatizador y un sistema de gobierno corporativo. El corporativo tiene que ver con los procesos democráticos participativos en lo que es la organización de la población. Por eso hablábamos de economía, ahora hablemos de organización de la población y lo que es la democracia participativa. Sin embargo, usted manifiesta que la democracia está en riesgo,
¿no?, ante esta demolición de las instituciones. Pero para eso teníamos dos pilares. En toda democracia hay dos pilares que deben funcionar, ¿no?, el poder ejecutivo y el poder legislativo, como un equilibrio de poderes, ¿no?, para que ninguno avasalle al otro, ¿no? Sin embargo, ahora se ve pues un acuerdo, ¿no?, explícito muchas veces, ¿no?, de protegerse ambos. Pero ahí viene la pregunta: si hay un acuerdo entre ambos, ¿quién gobierna el país finalmente? ¿Quién gobierna el país? Se supone que eso ha sido el mandato que se le ha dado, en este caso al Ejecutivo, y por una asociación democrática a Dina Boluarte. Pero Dina Boluarte no gobierna nada. Entonces, ¿quién está al mando del país? De manera efectiva, ¿no? Ya lo dijo una congresista que es conocida por simplona, pero dice las cosas, habla en serio. Chirinos. Ah, Patricia Chirinos. Acaba de decir, Sí. a la señora la tienen ahí de adorno, porque ella no gobierna, el Congreso es el que gobierna. La frena, es, ¿no? Y la manejan a su gusto y a su manera. Ahora, por eso te decía, en el proceso de desarrollo que sigue la sociedad, que estamos en una época que tiene que ver con lo que implicó, conocido como la revolución burguesa, ¿no?, y la implementación de lo que es la demoliberalidad, o que otros lo conocen o lo plantean como capitalismo, y que no es un término que utilizo muy frecuentemente, porque aquí el problema no es de interpretación de izquierda o de derecha, sino es de interpretación de proceso que sigue la sociedad a través de su práctica y nos permite elevarla a una comprensión teórica. Porque eso de ver que tú eres de izquierda o yo soy de derecha, no hace más que dividir. ¿En función de qué? De que ordenen y manejen ese Estado y esas fuerzas productivas los que manejan el gran capital. Entonces, en estados como el nuestro, en países como el nuestro, el gran capital se maneja principalmente a través de los gobiernos. El presupuesto, por ejemplo, de nuestro país anual es de 200.018 millones este año. Y así se ha venido desarrollando, es un gran capital. Y nosotros tenemos una brecha de infraestructura y de servicios públicos solamente de 285.000 millones. No es más lo que tenemos como brechas, que implicarían la implementación de esto, vivir en mejores condiciones y acabar contra esa inseguridad ciudadana que ahora lo están manejando y están moviéndolo como que es el problema principal. Pero el problema principal que genera todo eso es la corrupción de los que manejan el gran capital del Estado y que buscan privatizar todo lo que es los recursos naturales de nuestro país. Por ejemplo, nosotros vamos a tener, o tenemos ya en el transcurso de todo lo que ha sido el año, las reuniones de Asia-Pacífico, 21 grandes países, ¿no es cierto? Y que tienen un problema principal y que se está viendo acá en La Libertad, que es el problema de la seguridad alimentaria. Pero sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo el Estado en relación a buscar que esa seguridad alimentaria, que tiene que ver con la generación de una mejor producción agrícola, se desarrolle? Si han concesionado toda la cuenca del río Mochi, que es intangible. ¿Y por qué es intangible? Porque es un agua que corre en función de la producción agrícola y que es la gran necesidad del mundo en cuanto a asegurar, a tener el problema de la seguridad alimentaria. Eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que están utilizando las palancas del propio Estado para hacer esa nefasta situación a través de lo que llamaron reconstrucción con cambios y que ahora se llama ANIN, ¿no? Usted ha dicho algo muy cierto, el hecho de la criminalidad va de la mano con la corrupción. O sea, eso es evidente y es lo que se está viviendo en el país. O sea, en el país se está viendo mucha criminalidad y a la vez mucha corrupción. Van de la mano, pero no existen mecanismos que frenen esto. Y desde el Congreso se están legislando normas que pareciera que promovieran estas actividades ilícitas o ilegales.
O sea, pareciera que dieran normas para que exista más corrupción y exista más delincuencia. Y ahí están las leyes, ahí están las normas. Esta norma de criminalidad organizada, ¿cómo la cataloga usted? Nefasta, sí. Porque ha tenido que ver con que, sí, se ha estado en el Código Penal viendo el problema del crimen organizado, ¿no es cierto? Y tenía que ver con combatir el sicariato, tenía que ver con combatir la extorsión, cómo extorsionan a la gente, y tenía que ver con combatir el crimen organizado, que se ha expresado muy claramente con los cuellos blancos, con los que manejan las palancas del Estado y manejan el presupuesto del Estado. No solamente en el Poder Judicial, sino en todas las otras instituciones del Estado. ¿Y quiénes son los que están normando? ¿Quiénes son los que están manejando las normas en función de seguir manteniendo ese estado de corrupción en la administración pública? El Congreso y el Ejecutivo. Por eso todo lo mueven en función de sus intereses. No es que parece, la práctica es el único criterio de verdad. Por ejemplo, te hablaba de cómo han concesionado el río Moche, la cuenca del río Moche. Y para justificar un gasto, tomándotelo como ejemplo, para justificar un gasto de 29.000 millones que se definió en el año 2017 por el problema de las emergencias que ocasionaron el fenómeno del Niño, para justificar el gasto, ¿qué es lo que están haciendo del río Moche, que tenía una ribera de 45 metros, de 40 metros era, por donde venía el agua? Ahora lo están ensanchando a 120 metros y se están apropiando de tierras de productores que tienen años, desde antes de la década del 60, y que estos han estado trabajando con la autorización del Ministerio de Agricultura vinculados a las juntas de regantes, ¿no? Ahora les están quitando sus tierras para que no produzcan y están haciendo exploraciones mineras. Y les hemos mandado ese material, ¿no? Ese material les hemos mandado. Eso están haciendo en el río Moche, pero solamente en el río Moche y en las otras cuencas hidrográficas del Pacífico, en donde se están dando estos problemas, también lo están haciendo. Pero han ido mucho más allá, porque toda la ribera del mar también ha sido concesionada hasta Tumbes, y son zonas intangibles. Las playas no se pueden concesionar a nadie, pero sin embargo han sido concesionadas tras la justificación de la explotación minera dentro del mar. 50 millas dentro es donde se encuentra el petróleo. No antes, pero han concesionado las playas y sin embargo a la gente le están ilusionando con el tema de la erosión costera, de que van a resolver, cuando ya son propiedad privada. Vamos a confirmar esta información porque sinceramente es un poco increíble si eso se llegara a dar. Te la voy a mandar, aquí está. A ver. Aquí en el teléfono en unos instantes. Me tengo que ir a una pausa, sin embargo vamos a irnos a la pausa con un cuadrito que resume finalmente las normas que ha dado este Congreso. Yo decía, corrupción y delincuencia, corrupción y criminalidad van de la mano. Y esto es promovido, ¿no?, por normas que se han dado desde este Congreso. Lo tenemos en pantalla, allí, por ejemplo, no hablemos de la ley de crimen organizado, sino de otras normas. Por ejemplo, la 31751, que la llamaron la ley Soto, que consiste en la manipulación de los plazos de prescripción para salvarse de los procesos penales. Ni bien se aprobó esta norma, Soto, el que fue presidente del Congreso, inmediatamente se acogió. Y con eso Vladimir Cerrón y varios, ¿no? Entonces es una norma también promovida por el Congreso. Y luego, para reforzar el tema, como el Poder Judicial no les hacía caso, ellos sacaron la 32104 para apoyar la ley Soto y obligar a los jueces a que acaten la norma 31751. O sea, normas a su medida. A ver, ¿de qué nos beneficia eso a los peruanos? Absolutamente en nada. Luego dieron la 31990, que recorta los plazos en los procesos de colaboración eficaz, lo que impide la labor de investigación de la Fiscalía. A ver, ¿en qué nos beneficia eso a los peruanos? En absolutamente nada. Solo a ellos, que obviamente están metidos, ¿no?,
hasta el cogote, para utilizar un término de la presidenta Dina Boluarte, metidos en actos de corrupción. Entonces ahora recortan los plazos para evitar o impedir o frustrar o bloquear, dificultar las investigaciones. Luego se tiene la 32.108, que es esta ley de criminalidad, y que ya saben que pone trabas también a los allanamientos, que ahora piden que esté el abogado del acusado o del investigado, y si no, llamar a un abogado de oficio, llamarlo de un extremo a otro hasta que llegue y ya fuimos todos, nada se investiga. Luego la 31.989, que impide la incautación de material usado en la minería ilegal, llámese explosivos, armas, etcétera. También nada por este Congreso. Luego la 32.054, que es la ley que excluye a los partidos políticos de toda responsabilidad penal. O sea, si hay un corrupto, si hay alguien ahí que ha recibido dinero sucio y representó a un partido y con esos votos ayudó al partido a llegar al poder, no interesa. Mete preso al que recibió la plata, pero al partido no lo toques, pero en fin. La 32.017 promueve la impunidad para terroristas, exmilitares y otros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, ¿no? Esta norma se decía que era para favorecer al que fue el expresidente Alberto Fujimori. Estas son las normas que ha dado el Congreso. La República estaba debatiendo el tema si es que derogaba o no la ley de crimen organizado. Sin embargo, fueron a un receso, 20 minutos, ya pasó bastante tiempo. Al final, parece que no quedaron en nada y ahora quieren de alguna manera ver, ¿no?, cómo reestructuran también, ver una nueva fórmula para lo que es el terrorismo urbano, pero al final va a ser lo mismo. Para terminar, señor Eusebio, el gobierno, con las medidas que ha dado, llámese estado de emergencia que se ha ampliado, dicho sea de paso acá en La Libertad el día de hoy, ¿no?, para Trujillo, Virú y Patás, con los estados de emergencia, con el anuncio de sacar los militares, con el anuncio de la ley de terrorismo urbano, ¿tiene un objetivo, cree usted? El único objetivo que tiene es el de generar mayor sometimiento en la población. No hay ningún otro objetivo. Ellos no quieren acabar con los temas de delincuencia que hay. Ellos quieren seguir manteniéndolo, porque eso es lo que les permite a ellos seguir desenvolviéndose. No es un problema coyuntural, es un problema de proceso, de desarrollo que sigue la sociedad, que sigue este sistema. ¿Qué requerimos? Ese trabajo que haces diariamente, empoderar a la población en la comprensión de sus derechos y de sus obligaciones. ¿Cree que la población está despertando? La población está despertando gracias al trabajo que tú desarrollas y desarrollan muchos otros líderes ciudadanos. Tú haces un trabajo muy clarito y libre. Pero estamos expuestos. Nosotros estamos expuestos. Parte del trabajo. Pero es parte de nuestro trabajo y lo hacemos de todo corazón. Entonces, tenemos que proseguir con ese trabajo. Los transportistas en Lima creen que ha empezado ya esta cruzada ciudadana para obligar a los entes del Estado a que trabajen realmente por el pueblo. Nadie pide que Dina Boluarte se vaya, ni nada, ni que se cierre el Congreso, no. Lo único que quiere la ciudadanía es vivir en paz y para eso se requiere que Congreso y Gobierno empiecen a trabajar, pero a trabajar mirando pues a la población y no mirando hacia adentro. Ya, ellos no lo van a hacer. La población los va a obligar a que sí cambien o busquen que cambiar de actitud y se encubran. Pero hay personas que son sumamente necias, como por ejemplo esa chica Chirino Sotos, que tiene una larga trayectoria en la administración pública. Ha sido alcaldesa de Bellavista, ha trabajado con terribles delincuentes que están en Chayapalca, ¿no? Y ella ha sido parte de lo que hacían esas gentes. Y mire la sinvergüencería con la que sale a hablar. No les interesa. A ellos lo único que les interesa son los intereses de ellos. Ellos son contrarios a nosotros. Y esto es una gran lección para la población, para todos nosotros. Tenemos que saber qué cosa elegimos. A eso voy ahora. Antes de concluir, dos últimas interrogantes. Hemos hablado del Ejecutivo, del Legislativo, pero el Legislativo está representado por partidos políticos. Entonces,
¿qué opinión tendría de estos partidos políticos representados en este Congreso? Que todititos están descalificados, que ninguno debería ser quienes en estas próximas elecciones que hayan ingresen. Pero eso depende de nosotros. Y esa es mi última pregunta, ¿cuál debe ser el papel de la ciudadanía? La ciudadanía tiene que, esto, lo que hace un momento te decía, ¿no? Entender sus derechos y sus obligaciones, participar en la vida política. La política no es mala, lo que es malo es la política partidaria de próximos y queridos, porque son organizaciones criminales, esos son organizaciones y nosotros lo vemos diariamente, y son sinvergüenzas en su accionar, y nos roban permanentemente. No sé si recordarás cuando hicimos una evaluación de lo que había sucedido del año 2000 hasta el año 2014 y que nos habían robado 360.000 millones de soles del presupuesto público, los que administraban el gobierno. ¿Qué nos dijeron? Locos, ¿no? Ese está loco, decían. Pero cuando le sustentamos y el Banco Mundial refrendó lo que nosotros planteábamos y más bien nos dijo, no, es muy bajo el cálculo que usted ha hecho, tenía que ser un cálculo mayor. Pero ahora al menos ya tenemos procuradurías que agarran y dicen, nos están robando 23.000 millones anuales. Son 23.000 millones. Pero no es 23.000 millones lo que nos roban muchísimo más. Efectivamente. La solución entonces, señor Eusebio Burgo, es saber elegir. Saber elegir, y nosotros tenemos que participar en la vida política, económica y social de nuestro país. Y empoderar nuestras cabezas con la dinámica de idea que requerimos unirnos y no la que ellos siembran a través de algunos medios de difusión masivos para dividirnos. No, tenemos que empoderarnos y entender que nosotros somos los directamente afectados y por tanto nosotros somos los que tenemos que resolver los problemas y exigir que aquellos que están en la administración lo resuelvan. Si no, nunca se va a resolver. Estamos convocando para el día 25 de octubre a las 9 de la mañana un plantón en la Plaza de Armas y lanzar el grito de libertad contra la corrupción y la delincuencia. Eso tenemos que hacer. Tenemos que salir y decirles, estos somos nosotros. Tienes que saber con quién te estás metiendo. Y no quedarnos callados. Participemos, defendámonos, luchemos, porque solamente luchando vamos a obtener mejores condiciones de vida para la población. Y hay todo que nos une, no hay nada que nos divide. Entendamos eso. La contradicción en todo momento va a haber, todo se desarrolla en medio de contradicción, pero hay aspectos que tenemos que entender. La negación de la negación, el surgimiento de lo nuevo, lo viejo se opone. Y la unidad de contrarios. Y ahorita hay que aprovechar la situación que estamos viviendo. Si se mantiene, va a generar una explosividad social muy fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos para que esto cambie. Es verdad. Señor Eusebio Burgo, le agradezco muchísimo y entiendo la indignación que creo que deben sentir muchos también allí en sus hogares. A ti, Carlos, muchísimas gracias al programa y a Sol TV. Las puertas y abiertas. permíteme, por favor, agradecer de manera muy particular a Miriam Mata Evangelista, que es la presidenta del GRENCE. El GRENCE es el gremio policial, militar, penitenciario y civil. Ellos están convocando para el día 25, conjuntamente con toda la sociedad civil de la libertad, a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti, Carlos. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, presidente. Vámonos a una pausa. Hay que empoderar a la sociedad civil y hay que decir ya un basta ya, ¿no? Un basta ya a muchas de estas autoridades.